El abdomen agudo tiene como síntoma principal el dolor abdominal. Y ahí que hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes que acuden a los hospitales, ¿no? Van a ir con dolor abdominal. Se dice que más o menos entre un 5 a 10% de los pacientes que van a consulta de emergencia es por dolor abdominal. Como sabemos, este síntoma es a menudo una queja inespecífica que se puede presentar concomitantemente con náuseas, vómitos, diarreas, estreñimientos, distensión abdominal, etc. Las causas de este dolor abdominal, ¿no?, del abdomen agudo, va a llevarnos a dolencias médicas como quirúrgicas. Y estas causas pueden ser intraabdominales o extraabdominales. De ahí que se sigue tratando desafíos diagnósticos para los médicos de emergencia, para, ¿no?, cuando uno evalúa a un paciente con un dolor abdominal agudo. Hay que tener en cuenta que es importante diferenciar el concepto de abdomen agudo de un cuadro de dolor abdominal. Como sabemos, el abdomen agudo va a tener que tener un tratamiento ya sea médico o quirúrgico, mientras el dolor abdominal muchas veces no va a necesitar tratamiento. Cuando el paciente viene con un cuadro de abdomen agudo, va a venir con muchos signos y muchos síntomas, ¿no? Y la interpretación de estos signos y síntomas de origen abdominal va a ser muchas veces difícil. De ahí que va a requerir que el médico tratante tenga muchos conocimientos y mucha experiencia en evaluar esta patología. Todo dolor abdominal va a meditar siempre una buena historia clínica y una adecuada exploración exhaustiva, ¿no?, para tratar de llegar a un diagnóstico. La evolución del dolor sabemos que es un dato importante y por ello debe evitarse los analgésicos y antibióticos antes de establecer la conducta a seguir. Pero algunos médicos dicen que dar analgésicos a pacientes con dolores intensos no va a variar el diagnóstico. Es por eso que también se puede usar en pacientes con dolores intensos. Como sabemos, el abdomen agudo puede presentarse en niños, donde es más difícil de diagnosticar un abdomen agudo por la sintomatología que el niño no refiere, ¿no? Muchas veces no refiere. El abdomen agudo se da en adultos, tanto hombres como mujeres, ¿no? En los adultos de tercera edad, el abdomen agudo del anciano es muchas veces difícil de diagnosticar porque no da una sintomatología florida. De igual manera, en las gestantes, ¿no?, que sabemos, como sabemos, el útero va a ocupar una gran parte de la cavidad abdominal y va a cambiar la sintomatología. Bocos clasifica el dolor abdominal en 3 grupos. El grupo A, B y C. En el grupo A pone a los pacientes que tienen padecimientos abdominales que van a requerir una cirugía inmediata. En el grupo B, a los pacientes cuyos padecimientos abdominales no van a requerir una cirugía, y en el grupo C, a los pacientes que tienen padecimientos extraabdominales que van a simular un abdomen agudo. Como sabemos, en el grupo A, los pacientes que van a tener o van a requerir una cirugía inmediata van a ser pacientes con apendicitis aguda complicada, ya sea con acceso, perforación, que tenga peritonitis, ¿no?, en obstrucciones intestinales con estrangulación, cuando hay problemas de vascularización, en la perforación de víscera hueca y así por el estilo, ¿no?, en la colitis aguda complicada con un piocolecisto o cuando están las paredes de la vesícula en el paciente diabético. Mientras que en el grupo B va a poner a los pacientes que no van a requerir cirugía, ¿no?, como enfermedades agiopécticas, ¿no?, pacientes hepáticos como la hepatitis aguda, los accesos hepáticos, aunque a veces los accesos hepáticos van a necesitar drenaje, que puede ser con cirugía laparoscópica muchas veces, padecimientos intestinales como la gastroenterocolitis, ¿no?, la hepatitis terminal, intoxicación alimentaria, infecciones de vías urinarias, etc. Y en el grupo C vamos a tener los pacientes, ¿no?, que vienen a simular con pacientes extraabdominales que van a simular un abdomen agudo. Acá tenemos el infarto agudo de miocardio. Como sabemos, un infarto agudo de miocardio de la pared posterior inferior del corazón puede dar un dolor en el epigastrio, una pericarditis aguda, una congestión pasiva del hígado, la neumonía,
la basal, más que todo, la neuronal basal derecha, que se ve en niños, que va a dejar una apendicitis, pacientes que vienen diabéticos, vienen con una cetosis diabética, etc. Entonces, el dolor abdominal agudo podemos dividirlo en dos tipos de dolor abdominal. El abdomen, que nos puede dar dos tipos, un abdomen agudo quirúrgico y un abdomen agudo médico. Como sabemos, en todo abdomen agudo quirúrgico siempre el tratamiento va a ser la cirugía de emergencia. Y esto va a ser la solución para el paciente que viene con un dolor, con un abdomen agudo quirúrgico. Hay que tener en cuenta que si no hacemos un diagnóstico precoz y exacto, va a demorar la cirugía y esto nos puede llevar a complicaciones graves y a la muerte. Mientras que en el abdomen agudo médico, ¿no? A veces hay pacientes como que vienen con una infección de vías urinarias o una enfermedad pélvica inflamatoria que se opera y va a ser una cirugía innecesaria, porque el tratamiento va a ser un tratamiento médico que va a ser la solución de sus problemas. Entonces, ¿cómo podemos definir a un abdomen agudo quirúrgico? La definición está dada como un síndrome caracterizado por dolor abdominal de instalación aguda, con duración en casos mayor a 6 horas, que este dolor va a ser progresivo y potencialmente mortal. En ocasiones va a haber una alteración local y sistémica, que va a continuar una alteración local y sistémica que dependen de la etiología que nos va a producir este abdomen agudo y su etapa evolutiva. Por lo tanto, va a requerir de un diagnóstico rápido y preciso para el tratamiento quirúrgico de emergencia. Como vemos, el síntoma principal de un abdomen agudo quirúrgico es el dolor. Vamos a ver qué tipo de dolor van a estar relacionados con el abdomen agudo quirúrgico. Va a estar el dolor visceral, el somático y el dolor referido. El dolor visceral, como sabemos nosotros, se va a originar en las paredes de los órganos huecos y las cápsulas de los órganos sólidos del abdomen, ¿no? El dolor visceral de los órganos huecos va a ser debida a distensión, al aumento de su contractibilidad o a la isquemia, necrosis o infección de los órganos huecos. Mientras que el dolor en los órganos sólidos va a ser por la distensión de sus cápsulas. Como vemos en el hígado, cuando se distiende la cápsula de Wilson por una hepatitis o un hematoma, va a haber dolor. Este dolor normalmente va a ser sordo y mal localizado, que se va a sentir en la línea media. Este va a ser de tipo cólico, intermitente y a veces urente. Como sabemos, la localización del dolor visceral es en la región abdominal y va a corresponder más que todo al origen embrionario del órgano enfermo. Así tenemos que en el epigastrio normalmente vamos a sentir el dolor que va a producir el estómago, el duodeno y las vías biliares y el hígado. Mientras que en la región periumbilical se va a sentir el dolor del intestino delgado del colon derecho. Mientras que en la región suprapúbica se va a ver o se va a sentir el dolor del colon izquierdo. Hay que tener en cuenta que algunos pacientes van a recibir este dolor como una sensación de plenitud también. El dolor somático, este dolor suele ser ya más agudo, intenso y bien localizado, y se va a agravar con los movimientos y va a aumentar a la palpación. Y esto debido más que todo a la afección química o inflamatoria de las terminaciones nerviosas que van a estar localizadas en el peritoneo parietal o en la raíz del mesenterio y diafragma. Entonces, es un dolor, como vemos muchas veces, en las peritonitis, ¿no? O en las perforaciones intestinales. El dolor referido es un dolor que se va a percibir en zona distante al sitio de lesión. Así tenemos que cuando el paciente viene con una colecitis aguda, va a referir un dolor en el hipocondrio derecho que va a irradiar a la parte, al borde inferior de la escápula derecha. ¿No? Es un dolor referido. De igual manera, cuando hay una perforación de una úlcera duodenal, también se va a sentir un dolor en el hombro derecho y esto debido más que todo a la irritación del diafragma, ¿no? También otro dolor referido que tenemos es también en la apendicitis, ¿no? Primero hay un dolor en la región epigastrio periumbilical que después se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. Igual también el dolor de la pancreatitis que va a ser en el cinturón, ¿no? Dentro de las características de un abdomen agudo, hay que tener en cuenta que un abdomen agudo va a ser causado por una agresión al compartimiento peritoneal con un dolor abdominal como síntoma principal. La cavidad peritoneal
es sabida que es una unidad neuroinmunohumoral perfectamente capacitada para una profunda respuesta a la agresión. Esta agresión a la cavidad peritoneal va a despertar una respuesta general inflamatoria común que fisiopatológicamente va a cursar en 4 fases. La primera fase, la fase de ataque etiopatogénico, la respuesta inflamatoria local de la cavidad peritoneal, la respuesta inflamatoria sistémica del organismo y la fase de fracaso. Como vemos en este esquema, en la fase de ataque, en la fase de ataque etiopatogénico, se va a deber a un ataque directo al peritoneo, como vemos en la peritonitis o los traumatismos, o un ataque visceral, ¿no? Como vemos acá en los cuadros de obstructivos o en los cuadros de problemas vasculares de los órganos intraabdominales. Una vez que tenemos el ataque etiopatogénico, va a haber una respuesta inflamatoria a nivel de la cavidad peritoneal, ¿no? Una respuesta inflamatoria local. Y esto va a producir un exudado, una respuesta, ¿no?, de defensa fagocítica, linfocitaria, y muchas veces va a aumentar la trombina y va a producir la fibrina, ¿no? Que la fibrina, como sabemos, ¿no?, va a producir adherencias para tratar de individualizar el foco infeccioso del resto de la cavidad. Después de esta fase puede venir la fase 3, que es la fase de respuesta inflamatoria sistémica. Acá el paciente puede padecer una infección, ¿no? Si una infección no se trata y sigue avanzando, nos puede llevar a una sepsis grave, a un shock séptico, y esto nos va a llevar a una disfunción multiorgánica que nos puede llevar a la muerte. Otra de las respuestas puede ser el SIR, ¿no? Como sabemos, el SIR, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a haber una respuesta exagerada del paciente hacia el estrés con una gran intensidad de respuesta proinflamatoria, ¿no? Y esto nos puede llevar a una lesión de los endotelios vasculares y nos puede llevar también a una disfunción multiorgánica sistémica y a la muerte. De igual manera, cuando hay una hipertensión intraabdominal, esta hipertensión intraabdominal, como sabemos, se da más que todo por la acumulación de líquidos en la cavidad peritoneal y por la distensión de las asas, ¿no? Esto va a producir un aumento de la presión intraabdominal que normalmente debe ser entre 7 a 12 milímetros de mercurio y nos puede llevar a mayores valores y nos puede llevar a dar un síndrome compartamental. Y esto va a disminuir la circulación esplénica y nos puede llevar también a una disfunción multiorgánica y a la muerte. Otra cosa, la hipovolemia y la hipoperfusión. La hipovolemia y la hipoperfusión es debido más que todo a un secuestro de líquidos del tercer espacio. Va a haber un shock hipovolémico, un síndrome hipovolémico, un shock circulatorio y también un síndrome de infección orgánica múltiple que nos puede llevar a la muerte. Entonces, el abdomen agudo, según Kissman, clasifica de 5 tipos. El abdomen agudo inflamatorio, el obstructivo, el perforativo, el hemorrágico y el vascular obstructivo. Como sabemos, el inflamatorio es el más común de todos. Dentro de estos tenemos la apendicitis, la colecitis, la diverticulitis, pancreatitis y salpingitis. En el obstructivo tenemos las bridas, las hernias, las neoplasias, los volvos. De igual manera, en el perforativo tenemos la úlcera gástrica o duodenal, neoplasias perforadas, en el hemorrágico, el aparato ectópico, una ruptura de hematoma, ya sea hepático o esplénico, una aneurisma de aorta abdominal. Y en el vascular oclusivo tenemos el isquémico, la isquemia mesentérica, la trombosis mesentérica y la estrangulación. Entonces, como vemos, la clasificación del abdomen agudo crítico es de 5 tipos: inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular. Algunos autores también agregan ya el abdomen agudo traumático, ¿no? Como vemos, en el abdomen agudo inflamatorio, la causa la causa predominante en esta patología es la apendicitis aguda. Como sabemos, la apendicitis aguda es la cirugía de emergencia que mayormente se realiza en todos los hospitales del mundo. En la primera de todos es la operación que más se realiza, la apendicitis aguda, ¿no? Y hay que pensar
avisar siempre al paciente que venga con un dolor abdominal, y el paciente come, siempre no descartar nunca la apendicitis aguda. La colecistitis aguda, que se ve con mayor frecuencia en mujeres, ¿no? La colangitis, la diverticulitis aguda de colon, ¿no? Que vemos más que todo en pacientes de tercera edad. En el abdomen agudo obstructivo, la causa más frecuente es la obstrucción intestinal por vías de adherencia, más que todo las postquirúrgicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la causa de hernias también nos puede llevar un cuadro obstructivo siempre y cuando sea una hernia encarcerada o estrangulada. Neoplasias, más que todo las neoplasias de, de colon, nos puede llevar también un cuadro obstructivo. Vaginaciones intestinales que se ven con mayor frecuencia en niños, la insuficiencia, ¿no? El bólulo intestinal que vemos, bólulo intestinal de intestino grueso del sigmoide, que vemos en los pacientes más que todo del Asia, ¿no? En pacientes de altura, que vemos que presentan mucha esta patología. El hilio biliar es un cuadro de una obstrucción intestinal causada por un cálculo que migra de la vesícula hacia la válvula fecal a través de una fístula cisto-duodenal, ¿no? O el cisto-duodenal. La estenosis hipertrófica de píloro que vemos en la lactancia. En lo que respecta al abdomen agudo perforativo, una de las causas principales es la úlcera péptica perforada, los traumatismos abdominales, ¿no? Más que todo por arma blanca o por proyectil de arma de fuego, tumores de intestino delgado y gruesos perforados, y la diverticulitis perforada, como vemos en pacientes de adultos mayores. En el abdomen agudo hemorrágico, una de las causas principales son en las mujeres fértiles, ¿no? Sexualmente activas, el embarazo ectópico roto, los traumatismos abdominales, muchas veces cerrados, con lesión de hígado o de vaso, o a veces de mesenterio, tumores vasculares, ¿no? Como las angiodisplasias, ¿no? A nivel de hígado, y úlceras pépticas hemorrágicas. En lo que respecta al abdomen agudo vascular, una de las más frecuentes tenemos gente de edad adulta con problemas cardíacos, de isquemia aguda mesentérica, cuya causa principal es la tromboembolia de la mesentérica superior, la más frecuente. La ruptura o fisura de aneurisma de aorta, la fístula aorta entérica y las angiodisplasias, que se ve con mayor frecuencia en el colon ascendente. Acá vemos la causa más frecuente de abdomen agudo. Como vemos, una de las causas más frecuentes de abdomen agudo va a ser la colecistitis, la obstrucción intestinal, la apendicitis, la ruptura de embarazo ectópico, la perforación gastrointestinal, la pancreatitis aguda, que muchas veces no se opera, salvo que se complique nada más. Entre el abdomen agudo, que va a tener una etiología inflamatoria, va a tener cierta sintomatología. Dentro de los principales síntomas va a tener un dolor de tipo somático, y esto se va a dar por infección del peritoneo, como vemos en la peritonitis, causada por apendicitis o por perforación intestinal. El dolor va a ser continuo, va a estar bien localizado y va a aumentar con los movimientos y con los incrementos de la presión intraabdominal. Cuando el paciente hace tose, hace esfuerzo, la manera de salva, entonces va a tener más dolor, ¿no? Y esto es por ese motivo que los pacientes tratan de estar inmóviles, tratan de no moverse, porque cada vez que se mueve no va a haber dolor. Cuando afecta el peritoneo parietal, se va a producir también muchas veces una contractura muscular refleja de la pared abdominal. Y cuando está afectada toda la pared abdominal, va a dar un abdomen estable. Y entre las causas que van a producir irritación peritoneal, tenemos el contenido gastroduodenal, el contenido intestinal y el biliar. También puede ser dado por la pus o contenido colónico, o por sangre u orina. Cuando es contenido gastrointestinal, ¿no? O biliar, entonces va a haber un dolor muy intenso. Mucha gente se señala como si fuera que metiera un cuchillo, ¿no? Empuñalada, seguido de una contractura abdominal
difusa, toda la cavidad abdominal, le va a producir un abdomen estable. Y esto se va a ver con mayor frecuencia en los pacientes que van a tener una perfusión gastroduodenal o una porfiriación intestinal, y con menos frecuencia la perfusión de vesícula biliar, que se ve más que todo en pacientes diabéticos. Cuando hay pus contenido colónico, la contractura abdominal va a ser menos intensa, pero va a ser más patológico, va a comprender más el estado general. Va a haber un riesgo de shock séptico, ¿no? Gangrena o perforación del apéndice. Vamos a ver en el gangrena o perforación del apéndice, alguna diverticulitis, alguna tumoración del colon. Como sabemos, ¿no? Por las perforaciones del intestino, la que trae mayor compromiso general y riesgo de shock séptico es la perforación de colon. Cuando hay sangre y orina, va a haber una infección peritoneal, pero de menor intensidad, y eso vemos cuando hay hemoperitoneo por un traumatismo dural cerrado o con una ruptura de vejiga con vaciamiento de la orina hacia la cavidad. Cuando tiene un abdomen agudo de etiología obstructiva, aquí el dolor es de tipo visceral, es mal localizado, ¿no? En el caso cólico o intermitente. Normalmente este dolor no se va a modificar con los movimientos, ¿no? Ni con los incrementos de la presión intraabdominal. Se van a acompañar muchas veces de signos vagales, como son las náuseas, los vómitos, la sudoración profusa y deposición. Entonces, la náusea y los vómitos se va a presentar de acuerdo al sitio de obstrucción, ¿no? Si es una obstrucción alta, el síntoma principal va a ser, aparte de dolor, los vómitos, ¿no? Si es baja, va a ser unos vómitos, ¿no? Si es alta, va a ser vómitos, pero biliosos. Si es baja, va a ser vómitos de caloideos. Dentro de las causas de obstrucción intestinal mecánica, vamos a tener la obstrucción intestinal, la obstrucción biliar y la obstrucción urinaria. La obstrucción intestinal, el paciente va a referir un dolor periumbilical o difuso. Al principio va a ser intenso, tipo cólico, intermitente, y luego va bajando la intensidad de dolor y se va a hacer continuo, ¿no? Y cuando ya existe problemas vasculares con estrangulación o una oclusión en asas cerradas, como vemos en el polvo de sigmoide, va a haber un rápido empeoramiento del estado general por isquemia intestinal. Esto, como vemos, la causa más frecuente de una obstrucción intestinal es la brías y adherencia postoperatoria. Y en segundo lugar tenemos las hernias de la pared abdominal y carceladas supraoculares. Son menos frecuentes, ¿no? La obstrucción intestinal por tumores estenosantes del colon, más que todo en el colon sigmoide. En lo que respecta a la obstrucción biliar, el paciente va a referir un dolor cólico que se va a localizar en el hipocondrio derecho o a veces en el epigastrio, pero que va a irradiar hacia la escápula, a la borde de la escápula derecha. Vamos a ver con mayor frecuencia acá una de las causas principales es la litiasis biliar. En la obstrucción urinaria, el dolor es cólico e intenso, y el paciente no va a encontrar posición que lo alivie. Entonces el paciente va a estar inquieto después de no haber posición, y esto se va a localizar a lo largo del trayecto ureteral irradiado hacia los genitales, un dolor referido hacia los genitales. Acá tenemos la litiasis renal como la causa más frecuente. En la etiología isquémica está dada por tres tipos: la obstrucción vascular mesentérica, la obstrucción intestinal con estrangulación y la obstrucción de un órgano intraabdominal. En la obstrucción vascular mesentérica, acá el dolor va a ser de inicio visceral, no bien localizado en la región periumbilical. Cuando afecte irreversiblemente ya la pared intestinal, ya sea asintomático, porque haya un problema de isquemia, por una irritación peritoneal, milioparalítico. Y esto va a empeorar el estado general de shock. Como digo, la oclusión es la más frecuente, la trombosis embólica, y acá la más frecuente es la tromboembólica de la mesentérica superior. Y también puede darse por bajo gasto cardíaco. La obstrucción intestinal con estrangulación, esto vamos a ver en los pacientes que tienen pólvulo de intestino o hernias estranguladas de la pared abdominal, ¿no? Como tenemos en las umbilicales, hernias plurales o las hernias inguinales. El bólulo que mayormente se estrangula son los bólulos de ciego y los bólulos de sigmoide. En lo que respecta a la torsión de un órgano intraabdominal, rara vez
puede haber una torsión del estómago, es más frecuente la torsión del ovario, la trompa y a veces los gastritis de tipo 2. Cuando tiene una etiología traumática el abdomen agudo, hay que tener en cuenta que el abdomen agudo traumático puede ser como consecuencia de un traumatismo abdominal cerrado, donde solamente hay una construcción de la pared abdominal con integridad de toda su pared. O en el abierto, cuando ya vemos una solución de continuidad, y esto mayormente se da por arma blanca o por arma de fuego. Las lesiones intraabdominales, ¿no?, y la repercusión general va a depender del foco traumático, del punto de agresión. Entonces, de ahí que la sintomatología va a ser de acuerdo al órgano afectado por el trauma, ya sea cerrado o abierto. Un trauma abdominal cerrado va a destacar la ruptura hepática, esplénica o mesentérica. Se dice que en el trauma abdominal cerrado, el órgano que más se afecta es el vaso, ¿no?, y de ahí el hígado, de ahí los intestinos. Y esto nos puede llevar a un hemoperitoneo. Cuando es un peritoneo masivo, la clínica se va a caracterizar por un cuadro de hipovolemia y shock. Hay que tener en cuenta, como le digo, a veces un trauma cerrado también se puede asociar, ¿no?, a lesión de una víscera hueca, y esto nos va a tener concomitantemente a una peritonitis. El diagnóstico de abdomen agudo se va a realizar o siempre mediante una detallada anamnesis que va a ser seguida de una exploración clínica completa y exhaustiva. Siempre el diagnóstico de un agudo hasta ahora se va a basar en primer lugar en una buena anamnesis seguida de una exploración clínica completa y exhaustiva. En segundo lugar, ya se puede realizar exámenes analíticos de rutina como y radiografía simple de abdomen. Generalmente con estos exámenes, a veces, generalmente, es necesario confirmar el diagnóstico mediante ecografías o tomografías computarizadas. A veces, a pesar de todos, ¿no?, estos exámenes, no llegamos a un diagnóstico y tenemos duda de diagnóstico, y va a ser necesario acá un diagnóstico, ya sea por la laparoscopía o por la laparoscopía, una laparoscopía diagnóstica o una laparotomía exploradora diagnóstica. En lo que respecta a la anamnesis, cuando uno va a entrevistar al paciente, siempre se debe centrar en 3 puntos esenciales: los antecedentes clínicos del paciente, la semiología del dolor y los síntomas que están asociados al dolor. En lo que respecta a los antecedentes clínicos del paciente, es importante siempre preguntar la edad y el sexo, porque como sabemos hay ciertas patologías que se van a presentar con mayor frecuencia según la edad y según el sexo. Según la edad, por decir, en niños, va a ser mayormente enfermedades congénitas, en adultos jóvenes va a ser inflamatoria, ¿no?, y como la apendicitis, y en ancianos va a ser como la diverticulitis. Según el sexo, bueno, vamos a ver la patología, más que todo, de la vesícula, que se da con mayor frecuencia en las mujeres. Hay que preguntar siempre a un paciente las patologías previas, ¿no?, si tiene gastritis, si toma, para pensar que puede haber una circulación afectiva, etc. Los ácidos tóxicos como alcoholismo, ingesta de alcohol muy seguida, ¿no?, o también hábitos como también consumo de, marihuana, etc. Intervenciones quirúrgicas previas. Es importante saber si ha sido operado de alguna otra patología. En caso de mujeres es importante la información en relación con su historia obstétrica y ginecológica. El consumo de fármacos, ¿no? Muchas veces el paciente consume muchos AINES y eso nos puede llevar a una perforación de un divertículo o también a una perforación de una úlcera péptica. Antecedentes familiares, más que todo patologías oncológicas, historia de viajes recientes para descartar una gastroenterocolitis del viajero. En lo que respecta a la semiología del dolor, como sabemos, el dolor es el síntoma fundamental o síntoma guía del cuadro de abdomen agudo, por lo cual es muy importante identificar todas sus características
de este síntoma. Hay que ver la forma de comienzo. Sabemos que cuando la forma de comienzo es agudo, es muy intenso, es una indicación de gravedad del proceso. La localización también es importante porque va a constituir un valioso ayuda para el diagnóstico, según dónde está el caso, en el cuadrante derecho, en la posibilidad que hay derecha, en la posibilidad izquierda. Entonces eso nos va a llevar a más o menos a orientarnos a un diagnóstico del cuadro que presenta. La intensidad, muchas veces la intensidad no es fiable porque es muy subjetivo y hay pacientes que tienen dolor o tienen un umbral de dolor muy bajo. En el carácter también es importante si es continuo o intermitente, ¿no? Entonces, a veces intermitente con los cólicos, con cuadros obstructivos, o si es continuo cuando hay un proceso inflamatorio con la calcificación de la pared del peritoneo varietal. Radiación también va a proporcionar información útil para el diagnóstico, como vemos en la colecitis aguda, ¿no? O en las perforaciones de una úlcera duodenal. Los factores que lo modifican, sobre todo la ingesta, la posición, los vómitos, las deposiciones, ¿no? A veces hay pacientes con gastritis que van a disminuir el dolor con ingesta de alimentos, o pacientes con diverticulitis que con las deposiciones van a disminuir el dolor. Dentro de las causas de dolor, según su cronología de instauración, esto es importante, como dije anteriormente, si es súbita, es una instauración de segundos, y se da en patologías graves, que tiene que ser operada inmediatamente, como es una ruptura de membrana de aorta, ¿no? Una perforación de una úlcera gástrica, una ruptura de embarazo ectópico, o una ruptura de una sepsis intraabdominal. Cuando el dolor tiene una instalación rápida, es una instalación en minutos. Aquí vemos patologías, ¿no? Como la pancreatitis aguda, como le digo, la pancreatitis aguda normalmente no se opera, salvo que se complique con accesos múltiples o sea necrohemorrágicas. Los cólicos biliares, cólico renal, la diverticulitis perforada, con estrangulación. Tiene que el dolor de instalación gradual, vamos a ver en patologías como la apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis y la obstrucción intestinal. Como vemos, la apendicitis, si no se opera, cuando está en una fase congestiva, va a ir aumentando, va a ir poco a poco aumentando el dolor hasta llegar a una peritonitis con dolor más intenso y continuo. Acá vamos a ver las causas más frecuentes de dolor según su localización. Entonces, según la localización en el hipocondrio derecho, si hay dolor en el hipocondrio, entonces tenemos que pensar en los órganos que están más o menos localizados en esa zona, como son el hígado, la vía biliar. Entonces, no podemos pensar en una colecistitis o una hepatitis. En la fosa ilíaca, la causa más común de este dolor, ahí está la apéndice aguda, también puede ser un embarazo ectópico, una pielonefritis, y así por el estilo. En la fosa ilíaca derecha, lo más frecuente es el dolor producido por una diverticulitis aguda, y en el hipocondrio izquierdo va a ser más que todo por a veces por ruptura de vaso o por una sepsis plena. Dentro de los síntomas asociados al dolor, a veces muchos de los pacientes van a tener anorexia. Como sabemos, la anorexia es un síntoma inespecífico que muchas veces se va a asociar al abdomen agudo, como vemos en la apendicitis aguda, ¿no? Un paciente que viene con una apendicitis aguda muchas veces no tiene apetito, no tiene anorexia. Las náuseas y vómitos también van a ser específicos y su cronología y contenido nos pueden orientar hacia un diagnóstico. Como digo, si son vómitos precoces, podemos pensar en una obstrucción intestinal alta, si son tardíos, una obstrucción intestinal baja. En lo que respecta al tránsito intestinal, el estreñimiento se ve con mucha frecuencia en un paciente con un síndrome de obstrucción intestinal. La fiebre es importante analizar la fiebre con intensidad y psicología de aparición, porque como sabemos, si la fiebre empieza antes del dolor abdominal, no va a ser un cuadro de abdomen agudo, va a ser un cuadro que va a ser un tratamiento médico. Entonces siempre la fiebre aparece un cuadro de abdomen agudo quirúrgico después de que quitar el dolor. En cuanto a la exploración física, como vemos, la exploración física
va a ser importantísima para diagnosticar, ¿no?, un abdomen agudo. Y la exploración física debe ser completa y sistemática, presentando atención en diferentes aspectos. Una exploración general, la exploración del abdomen, y una exploración rectal y urogenital. De lo que respecta a la exploración general, siempre es importante la impresión y la predicción del estado general y la actitud del paciente. Hay que ver cómo llega el paciente, si viene caminando, viene en camilla, en silla de ruedas. Eso nos va a dar una impresión de la gravedad de su enfermedad. Si el paciente se encuentra inquieto, con dolor abdominal intenso, que no cede con ninguna postura, uno va a hacer pensar que va a ser un cólico renal. Entonces, realmente, o también cólico vesicular muchas veces. Un paciente inmóvil, postrado, con las piernas flexionadas, hace pensar que el paciente debe tener un cuadro de una irritación peritoneal con una peritonitis. Si el paciente está inquieto, sudoroso, pálido, entonces nos puede hacer pensar en un cuadro de shock, un shock séptico, un hipoglémico o un shock cardiogénico. Dentro de los signos vitales, siempre hay que tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. Esto más que todo nos va a informar para ver cómo está su estado hemodinámico del paciente y la gravedad del cuadro. Siempre hay que valorar el estado de hidratación y la coloración de piel y mucosa de todo el paciente. Hay que ver si viene deshidratado, está bien hidratado, o si hay palidez, cianósico, ictericia en la piel y mucosa. Eso también nos ayuda, porque viene el paciente histérico con dolor, no puede pensar que puede ser un problema de vía biliar. Siempre también hay que no olvidar la pulsación cardíaca y pulmonar, ¿no? A veces, como digo, hay pacientes que vienen con una neumonía basal derecha que van a simular un abdomen agudo, y por eso hay que siempre ocultar los pulmones, o que tienen un problema cardíaco y no vienen con un problema isquémico de mesenterio. A la exploración abdominal, siempre, como todo examen, se debe hacer una buena inspección, auscultación, palpación y perfusión. A la inspección siempre hay que ver la forma del abdomen, cómo está el abdomen, si está extendido, está excavado, se moviliza o no se moviliza. Como sabemos nosotros, el paciente adulto tiene una reacción tóraco-abdominal, pero cuando el paciente no hace más la reacción torácica y no moviliza el abdomen, es que porque le duele, ¿no? Entonces siempre tiene un problema de una peritonitis. Hay que ver la presencia de cicatrices, porque, como sabemos, el paciente que ha sido operado tiene antecedentes de cirugía, entonces una de las causas de infección sexual son las vías de adherencia. Hay que ver si tiene hernias también, ¿no? Hay que ver todos los anillos herniados para descartar hernias, hematomas o signos de cáncer. Como vemos también, a veces pueden tener el signo de Kuller, o signo de Graf-Turman, que es un paciente con una pancreatitis aguda grave. A la ocultación es importante ver cómo están los ruidos aéreos. Si se encuentra presente o no se encuentra presente, si están aumentados, si tienen sonidos metálicos, de lucha, la presencia de soplos vasculares. Entonces, cuando hay una presencia de soplo vascular, nos puede sugerir la existencia de un aneurisma de la aorta. En cuanto a la palpación, creo que es lo más importante. Hay que comenzar siempre con la zona contraria al dolor, a la locación del dolor. Siempre debe comenzar uno por la zona donde no hay dolor. Siempre tiene que hacer una exploración superficial y profunda, ¿no? Y para ver, ¿no?, si hay dolor, tanto en la exploración superficial o profunda, si hay crecimiento de vísceras sólidas como el hígado y el vaso, porque falta masa intraabdominales. Hay que buscar algunos signos a veces de acuerdo a la patología que uno piensa que puede ser una apendicitis, hay que buscar los signos de Marburg, lumbre, Roth, una apendicitis retrocecal, ver el signo de Soa, del obturador, o si piensa que es una colitis aguda, buscar el signo de Murphy, ¿no? O si piensa que hay una peritonitis, ¿no?, una reacción peritoneal, entonces el signo de Luz, ¿no?, para ver el abdomen peritoneal. A la percusión es importante ver, ¿no?, si hay timpanismo. Si hay timpanismo, nos va a indicar que puede haber aire en la región intraabdominal, ¿no?, o intraabdominal o intraabdominal. En caso de que hay intraabdominal, entonces debemos pensar que hay una perforación de una víscera hueca. Si es una
intraluminal, en caso de obstrucción intestinal, un aire libre. Pues cuando hay un hispanismo intraluminal, entonces podemos crear una obstrucción intestinal. La matidez va a indicar la existencia de masas o visceromegalia. Si hay una matidez desplazable, pues quiere que puede haber sitio como la cita. El signo de Cover es cuando uno pierde la matidez hepática y eso se ve en la formación de una úlcera duodenal. La exploración rectal y urorectal también es importante porque nos va a permitir comprobar la existencia de masas tanto intra como extraluminales. Entonces, a veces uno puede ver la presencia de heces o no en el recto, puede ver sangre, moco, pus. Si es doloroso, uno debe pensar en técnicas inflamatorias normales, que puede ser prostático o intraabdominal. A veces puede faltar una masa en el fondo del saco de Douglas también. Al examen urogenital en las mujeres, en edad fértil, ¿no? Con dolor abdominal siempre hay que hacerlo, ¿no? Para descartar patologías de los anexos femeninos. Entonces acá tenemos algunos signos invariables del abdomen agudo quirúrgico. Entonces, un abdomen que siempre tiene que ser operado es importante porque cuando hay dolor a la descompresión brusca del abdomen o una contractura abdominal involuntaria en el abdomen estable, o también a veces cuando hay una operación o una tumor abdominal de presión brusca como en las hernias estranguladas o encarceradas, ya sean fiscales o inguinales. Entre las pruebas complementarias de un paciente con abdomen agudo se debe hacer según el estado general del paciente y la localización de dolor, ¿no? Se puede hacer prueba de laboratorio, electrocardiograma y técnica de cuando el paciente lo permite. Entre la prueba de laboratorio siempre hay que hacer un hemograma. Un hemograma, un paciente con un abdomen agudo muchas veces va a tener leucocitosis y lesión en tierra, como vemos en la lápiz. Siempre hay que hacer, si pensamos en un cuadro de una pancreatitis, la familiasa y lipasa, como sabemos la lipasa es una cosa, ¿no? Un perfil hepático en pacientes que pensamos que tienen problemas de hígado y vía biliaria, electrolitos, ¿no? Si pensamos en un hilo paralítico, puede haber un potasio. La glucosa siempre es importante, muchos pacientes diabéticos pueden ser una cetosis diabética, entonces siempre la glucosa. La urea, creatinina para ver la patología del problema renal. Siempre un paciente que va a ser operado, siempre que hay factor de grupo y factor de sangre. La orina, parece que hay una infección, ¿no? Y en mujeres de edad fértil, siempre hay que hacer la prueba de embarazo de edad fértil y que sexualmente activa, siempre hay que hacer la prueba de embarazo, la gonorrea colónica, para descartar un embarazo. En lo que respecta al electrocardiograma, se debe hacer más que todo a todo paciente anciano con dolor abdominal de cirugía desconocida. Sabemos, ¿no? Muchos de los pacientes que tienen dolor en el epigastrio pueden tener un infarto de miocardio, o también pacientes que presentar ancianos frente a arritmia, hipofibrilación auricular, y esto nos puede orientar a un diagnóstico como un diagnóstico de una patología de origen vascular. En lo que respecta a la técnica de imagen, siempre la radiología simple de prueba de abdomen se debe realizar en un paciente de abdomen agudo. La ecografía abdominal también se puede realizar, la tomografía computarizada, la angiotomografía, la colangioresonancia magnética. Como vemos, la angiotomografía está indicada cuando se sospecha de una isquemia mesentérica, y esto más que todo lo va a confirmar el diagnóstico y valorar las posibilidades terapéuticas. Y la colangioresonancia magnética tiene un indudable valor, ¿no? Se usa con mucha frecuencia en la patología biliar, más que todo en cálculos de colesterol. La radiología de tórax, como digo, siempre debe ser un paciente, ¿no? Cuando viene por un abdomen agudo, debe ser una radiología de tórax anteroposterior y lateral.
a la radiología de abdomen, más que todo nos va a ayudar a identificar una obstrucción intestinal. Porque todo paciente que tiene un cuadro probable de obstrucción intestinal, siempre que hay que hacer una radiología de abdomen de pie para descartar o llegar a un diagnóstico de una obstrucción intestinal. También va a aportar información acerca de los niveles de la pared intestinal. Como vemos acá, también en un cuadro de obstrucción intestinal, un cálculo de sigmoide, va a haber el famoso grano de Campbell. En la ecología del abdomen superior, es importante este examen, porque la ecología del abdomen superior es rápida y no invasiva y se puede realizar en la cabecera del enfermo. Muchas veces el paciente que no puede utilizar como los traumatismos abdominales cerrados para descartar, ¿no? Un hemoperitoneo, entonces se puede hacer un compacto, es importante. También tiene limitaciones en personas muy gorditas, muy obesas, donde hay mucho gasto abdominal, no se puede valorar bien la calidad abdominal. El valor a la vesícula biliar es la gol estándar para diagnosticar la colelitiasis, ¿no? Pacientes con cálculos vesiculares. También nos puede ayudar a ver accesos y proyecciones intraabdominales. En lo que respecta a la ecografía pélvica, más que todo sirve para hablar las estructuras y alteraciones de los órganos genitales femeninos. Va a detectar masas pélvicas, enfermedades inflamatorias, embarazos ectópicos, síndrome de ovarios poliquísticos. La carne del abdomen es un examen que va a ser indispensable en la evaluación de pacientes que clínicamente son de etiología indeterminada. Cuando no hay un buen diagnóstico, o ya sea con un buen examen físico, un buen examen clínico, no hay estructura de laboratorio, ecografía, radiografía, entonces la tomografía va a ser indispensable para determinar la causa de la patología. Proporciona una opción detallada de la anatomía, va a incrementar el nivel de eficiencia diagnóstica, va a ayudar a guiar estrategias terapéuticas, va a constituir el mejor estudio para valorar el páncreas y los traumatismos abdominales con estabilidad emocional. En cuanto al paciente estable, se puede llevar a hacer la tomografía, pero es de mucha importancia para el diagnóstico de un abdomen agudo. La laparoscopía diagnóstica tiene un gran valor en ayudar, ¿no? Especialmente en las mujeres, ¿no? Para descartar una cervicitis, una apendicitis de ovario, o una torsión o ruptura de ovario. Así, en la colecistitis aguda, la perforación de úlcera péptica y la diabetes corporal. Entonces, sirve muchas veces cuando uno no llega a un diagnóstico, no va a dar la laparoscopía, el diagnóstico definitivo. El tratamiento de un abdomen agudo se lleva a cabo mediante el establecimiento del diagnóstico diferencial entre todas las entidades que requieren tratamiento médico y aquellas que consiguen. Entonces, el tratamiento puede ser médico o quirúrgico de abdomen agudo. En el enfermo debe ser valorado por el siempre un enfermo, ¿no? Que viene para descartar un abdomen agudo, debe ser valorado por el cirujano, ¿no? Para una indicación quirúrgica. Desde la actitud terapéutica se debe tomar medidas necesarias para tener al paciente en las mejores condiciones posibles mientras se determina el diagnóstico exacto y tratamiento adecuado. Para lo cual se debe determinar si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Hay que tener en cuenta que en raras ocasiones la inestabilidad hemodinámica del paciente no nos permite realizar pruebas diagnósticas convencionales, como vemos en un traumatismo abdominal grave, por lo cual el paciente debe pasar inmediatamente a sala de cirugía sin una demora. Cuando el paciente está inestable, hay que hacerle primero una reanimación inicial, urgente y agresiva. Tiene que ser evaluado por los medios de unidades de cuidados intensivos con el objetivo de conseguir que la presión venosa central se encuentre entre 8 a 12 milímetros de mercurio y una presión arterial media igual o mayor a 65 miligramos de mercurio y una de igual o mayor a 0.5 milímetros por kilogramo hora. Para lo cual se debe colocar una vía venosa central en su hangar, se debe colocar una sonda vesical para medir la diuresis y se debe hacer una reanimación con fluidos, ya sea cristaloides
positivo y se debe dar antibiótico terapia empírica intravenosa. Se le dará positivo, empírica intravenosa de amplio espectro. Si el paciente está estable, siempre se debe tratar de llegar a un diagnóstico para darle una terapéutica adecuada. Generalmente, si ya un paciente se pone NPO, se canaliza una vía venosa periférica, administración de sueros y de fibra electrolítica, se puede dar antibióticos empíricamente si sospecha algún cuadro de infección. Se le aplica una sonda nasogástrica si hay infección abdominal, nasosubordia, cuando hay una sospecha de una infección intestinal. Se le pone una sonda vesical si hay retención urinaria o si quiere monitorizar la diuresis del paciente. En la perfecta actitud terapéutica, Shane ha propuesto la siguiente clasificación terapéutica. Hay pacientes que su abdomen agudo, quirúrgico, pues van a necesitar operación inmediata. Son pacientes que en un momento, como vemos, ¿no? Un embarazo tópico roto, o una cuestión de duodenal, o un problema de un aneurisma de la aorta. Hay pacientes que van a operar una operación emergente, que ya de 2 a 3 horas, ¿no? O una operación urgente, que aquí sí se va a disponer de cierto tiempo, se va a permitir recuperar la constante vitales del paciente y operar muchas veces pacientes con cuadros obstructivos o con policitis aguda. Entonces, dentro de los que tienen tratamiento quirúrgico, siempre se tiene que operar al paciente de una peritonitis localizada o difusa. Un paciente con una peritonitis aguda, ¿no? Siempre tiene que operar una hernia glandular, una perfusión de una víscera hueca, ¿no? O una operación intestinal completa, tiene que ser siempre operada. Y a veces van a recibir tratamiento quirúrgico, la colititis aguda, como a veces en un cuadro que se opera ya programada, una de las diverticulitis agudas, que a veces solamente con tratamiento médico se recuerda, la pancreatitis aguda, que solamente se opera si se complica, ¿no? Con una hemorrágica o un megacolostomía. Entonces, el tratamiento del abdomen agudo, una vez que está indicada la infección quirúrgica, hay que administrar antibióticos profilácticos. Como sabemos nosotros, siempre se aplica antibióticos profilácticos, entonces para el riesgo de infección de vía operatoria. Normalmente antibióticos profilácticos se aplican media hora antes de la operación o durante la infección anestésica y no debe ser mayor a 24 horas. El antibiótico se coloca de acuerdo al órgano que se ha operado. La técnica quirúrgica se va a ajustar a la causa específica del abdomen agudo. Entonces, si se va a operar de la vesícula, tendrá que tener una colpostomía. Si va a operar un cuadro de una perforación intestinal, se hará resección de las fibrosis primares y así por el estilo. El abordaje quirúrgico puede ser por vía laparotómica o laparoscópica, y esto más que todo va a depender fundamentalmente de la experiencia del cirujano y de la disponibilidad del centro hospitalario. Entonces, ahora muchas de las cirugías ya laparoscópicamente ya no se está operando mucho cirugía abierta. Muchos cirujanos ya no saben hacer cirugía abierta sino cirugía laparoscópica, pero siempre hay que saber la cirugía abierta para un tipo de enfermedad específica. El abordaje laparoscópico hay que tener en cuenta que está justificado en todo paciente que se encuentra en estado. Y por último, vamos a ver este cuadro. ¿No? Hay que pensar que siempre todo dolor abdominal el paciente va a ir a un centro de salud o una cosa médica, y si me dice que es un abdomen agudo, tiene que ser transferido a un hospital, ¿no? Donde puede ser un cuadro, ¿no? Un hospital donde haya el tipo médico y está adecuado para tratar. Si el paciente viene estable, entonces hay que hacer una buena análisis, una buena exploración clínica, también laboratorio como hemograma, bioquímico, coagulación, electrocardiograma en paciente de edad, después pedir radiografía, ya sea de tórax, abdomen, si no llega al diagnóstico, se puede pedir una ecografía o una tomografía, y otros exámenes que se pueden pedir también son la resonancia magnética, la endoscopía, la paracentesis y la laparoscopía.
el paciente da un diagnóstico, entonces, y no es quirúrgico, es un tratamiento médico, se da de alta. Si hay un problema, ¿no? De un duda diagnóstico, entonces se pone en observación y luego de 2 a 4 horas se vuelve a reevaluar y si ve que hay una mejoría, se tiene que hacer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede ser vía laparoscópica o vía laparotómica. Si el paciente viene inestable, hay que tratar de dar la reanimación y le estabiliza, hay que hacer todo este procedimiento como antes, no se reanima, entonces tiene que ir a una cirugía. Ya, normalmente debe ser con vía laparotómica. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta.